YPK es presentado por Unicop, Central Nacional de Cooperativas, con los auspicios de Drelisman Abogados, Pretor, CMS, Declaramos Victoria a la Incertidumbre, Unión, SRL, una empresa orgullosa de su pasado, su presente y apasionada por su futuro, ECOP, cultivando lazos de confianza, VIXA, Buró de Información Comercial. Detrás de cada persona hay una historia, con el apoyo de Metiri, Soluciones de Recursos Humanos, y GDM, Gestión de Mantenimiento, un programa de BDO, Auditores y Consultores y Capital Humano. Construimos vínculos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a YTPK. En el episodio de hoy vamos a estar hablando de algo trascendental y anticipándonos incluso a un escenario que será patente de aquí a poco. De hecho, que ya está el escenario puesto. Hace poco se celebraban las elecciones internas partidarias para las municipales que serán en octubre próximo, y los candidatos que salieron de estas elecciones están contra reloj, en un escenario también atípico. Y estamos en compañía de Gustavo Nakamura, que es el director del Centro de Innovación en Políticas Públicas del Perú, un especialista en temas de gestión pública y de articulación política estratégica. Lo ponemos así porque queremos hablar con él acerca del gran desafío que tienen los candidatos, y no solamente de Paraguay, pero en este caso vamos a centrarnos específicamente en Paraguay por el escenario que estamos viviendo y cómo la pandemia también ha hecho patente muchas necesidades que son insatisfechas por la clase política. La construcción no solamente de una narrativa o un discurso político, sino el establecer un escenario de oportunidades y realidades que deben ser ejecutadas cuando el candidato obtiene el voto y empieza lo que nosotros solemos hablar aquí en YTPK, la gestión administrativa y en este caso la gestión pública. Me acompaña, por supuesto, Oscar Toledo, especialista en negocios, y Sebastián Cacasu, especialista en talento humano. Las patas están conectadas, Gustavo, y hoy vamos a hablar de política, pero no solamente de política partidaria. De hecho no queremos hablar de eso, sino de política pública y cómo esa política pública estratégica se conecta finalmente con el mundo de los negocios, en el buen sentido de la palabra, y con aquel axioma fundacional de la política, que es el bien común que todos perseguimos. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Roberto, gracias, Oscar, gracias, Sebastián. Gracias por permitirme cruzar otra vez la frontera y un poco más de la frontera, porque nos separa Bolivia en el caso con Perú, y estamos contentos de acercarme a ustedes. Mira, tus preguntas son varias, ¿ya? Pero yo voy a empezar, si quieres, del lado más global, y ahí vamos a aterrizar rápidamente lo que acabas de decir. Tú dices muchas personas se preguntan, bueno, la política, ¿cuánto va a influir en el sistema económico de un país? ¿En la economía o en la inversión privada? Influye mucho. Te pongo un claro ejemplo. Chile, apenas se aprobó el tema de la constituyente, la bolsa cayó casi 6 puntos al día siguiente. Perú, aún no tenemos un presidente o presidenta elegida, o sea, ya se dieron las votaciones, pero todavía no proclamamos. Solo en esta incertidumbre, el dólar ha subido históricamente casi 4 puntos en el Perú, del sol. Mira cómo afecta. Y solamente en el Perú se han ido casi 130 millones de dólares, ya se fueron del país. Solamente en el periodo de 2, 7, 8 días que estamos esperando los resultados. ¿Te imaginas a qué capitales? Estados Unidos. Colombia, la misma situación. Con esto es el claro reflejo de lo que está pasando en el mundo, en realidad, y concretamente en Latinoamérica. Entonces, la política afecta o mejora las inversiones de los empresarios y les da la tranquilidad para poder invertir y la seguridad, como se dice, las reglas de juego hacia dónde van. Y esa tarea lo tienen nada más y nada menos que los políticos, tanto en gobierno central como en municipalidades, porque algunos dirán, los municipios no, ellos no intervienen mucho. Sí intervienen mucho, muchísimo. Ojo, y el descontento social que has mencionado
empieza cuando los gobiernos locales, lo llamamos acá así, o las intendencias, no hacen el trabajo que tienen que hacer, y ahí empieza la cadena del estos políticos no hacen nada, esta situación no se puede, y se va cautivando. Claro ejemplo, lo hemos visto en Chile, Argentina ni qué decirlo, Perú es un claro ejemplo de lo que está pasando actualmente. Entonces, adelántense antes que llegue esa ola también al Paraguay. Genial, Oscar y Sebas, esta charla va a ser sin lugar a dudas enriquecedora, y también me gusta que estemos jugando de manera anticipada para hablar de estos asuntos que finalmente hacen al interés ciudadano. Y quisiera, antes de pasarle la palabra, hacer otra consideración de vuelta, porque este programa no solamente permitirá que la ciudadanía esté más atenta a aquellas propuestas que surjan de los candidatos o a la narrativa que vayan construyendo cada uno de ellos, sino también es un mensaje que va directo al corazón de los propios candidatos. Porque aquí vamos a poner a consideración cuáles son los elementos distintivos y determinantes para aquel ciudadano que va a ejercer su derecho al voto, y qué es lo que tiene que ponderar realmente del candidato que está hoy pugnando, ya sea por una reelección o por llegar al poder. Esas herramientas que necesita el ciudadano para la toma de decisiones. Pero en medio de esta discusión, por supuesto, herramientas también que el candidato necesita para poder construir una plataforma sólida, y no solamente electoral, que es siempre el gran desafío, sino esa plataforma que le permita llevar a la práctica aquello que primero es palabra y luego tendrá que ser acciones. Oscar. Totalmente. Y de vuelta nos imaginamos un escenario donde entendemos, Roberto, que lo que estamos conversando y lo que estamos planteando hoy día nos lleva a esto, al fascinante mundo de los negocios, ¿verdad? Porque finalmente, ¿de qué se trata esto? Necesitamos que las autoridades locales, en este caso, de lo que estamos hablando, candidatos a intendentes municipales, concejales, ¿verdad? Más de 200 candidatos en toda la República, que evidentemente hoy seguramente van a tener que trabajar de manera muy diferente, ¿verdad? Estamos hablando del tema de la pandemia, estamos hablando de revoluciones, incluso de manera en que van a tener que comunicar, de cómo comunicar, y se ha visto también incluso en estas internas que el elector está eligiendo. Entonces eso es algo que no es tan simple el hecho de votar solamente a un color, sino que realmente está eligiendo. Y producto de eso, incluso hay intendentes que hoy podemos mencionar con claridad, los trabajos ejecutados tanto en la intendencia en Encarnación, la intendencia en Villa Elisa, de cómo un intendente realmente estando en donde debe estar y asistiendo a lo que tiene que asistir, qué popularidad tiene, ¿verdad? No solamente de su partido, sino realmente de lo que estamos hablando hoy es de esas políticas públicas cumplidas, o un candidato o un intendente en Fernando de la Mora, ¿verdad? Con trabajo, y entendemos que esas líneas básicamente son las que hay que trabajar en estas áreas fundamentalmente, Roberto, Seba y Gustavo y amigos todos. O sea, creemos que la comunicación, creemos que la planificación, y estamos convencidos que básicamente la rendición de cuentas es lo que hoy tiene que desenmarcarme de aquel que está haciendo bien o está tratando de hacer mejor las cosas para su ciudad. Y entender que básicamente ese administrador, o sea, en el momento en que terminan las elecciones, termina su rol político y empieza su rol administrador para cumplir a través de ello las políticas públicas que son tan necesarias para nuestras ciudades y fortalecer nuestras ciudades con relación a lo que estaba mencionando también Gustavo. ¿Eso afecta a la economía? Claramente afecta a la economía. ¿Cómo no? Al comercio, pero directamente. A las MIPYMES, pero frontalmente. O sea, impuestos claros, catastros bien definidos,
particularmente, qué sé yo, definición clara de los ingresos municipales y los servicios municipales que tienen que llegar a la ciudadanía, y eso tiene que ser tangible por cada mes, porque cada mes evidentemente siempre estamos recibiendo algún tipo de servicio dentro de la municipalidad. Sebas, y cuando hablamos de elecciones, hablamos de personas, ya sea desde el punto de vista de la candidatura, como aquel ciudadano que está esperando respuestas para sus necesidades insatisfechas, algo que quedó maximizado por esta pandemia del coronavirus. Aquellos errores que quizá antes eran tolerables, por decirlo de alguna manera, hoy se volvieron determinantes al momento de ponerle la cruz, pero no en el buen sentido de la votación, sino de no votarle a un candidato por su mala gestión. Y hay también como una ciudadanía que está expectante respecto a lo que pueda significar, ya sea la continuidad de una persona en el cargo o una nueva persona que venga a renovar la esperanza. Seguramente lo que nos trajo la pandemia es reconocer que el rol del Estado es muy importante, ¿no? y que es necesario, y que no se lo puede suplir con nada, ¿no? La parte privada evidentemente no puede suplir ese rol. Y en momentos de elecciones recalco lo que marcaban ustedes, ¿no? Una cosa es hacer campaña, pero otra cosa muy distinta es gestionar. ¿Y qué encontramos? Muchas veces grandes campañas políticas que después, una vez que llegan, terminan desilusionando, porque no tienen la capacidad para gestionar, ¿sí? O grandes políticos, y tenemos miles de ejemplos, sobre todo en Latinoamérica, que más conocemos, que con mucha fuerza y con muchas ganas y con sí se puede, llegan al gobierno, pero una vez que se encuentran ahí adentro dicen, no, y la verdad no se pudo tanto, no estaban dadas las condiciones, o nos falta esto, o pensamos que era diferente, ¿no? Y yo creo que es un gran desafío siempre armar una campaña, pero pensando qué va a pasar si llego a ganar, ¿no? Y yo creo que en el momento en el que estamos ya no podemos improvisar más, porque ocupar un rol político requiere obviamente una preparación, pero tener un equipo preparado para llevarlo a cabo, ¿sí? Y el equipo tiene que ser un equipo que eminentemente tenga una parte política, pero tenga una parte técnica muy fuerte para poder gestionar, para poder controlar, para poder planificar, para poder ejecutar, ¿sí? Para poder rendir cuentas al final. Y yo lo que encuentro es una ciudadanía que está descreída y cansada muchas veces de las personas que están queriendo ocupar estos lugares, porque una y otra vez vuelve a hacer lo mismo, ¿no? ¿Sí? Y quizás hay campañas de gente que se quiere como reelegir después de mucho tiempo, y si no hizo hasta ahora, ¿por qué lo va a hacer en el siguiente proceso, ¿no? Ahora, tenemos un componente adicional que son las redes sociales, ¿sí? Que generan un tipo de comunicación diferente, y dentro de esa comunicación también aparecen las fake news, ¿sí? Pero el voto una y otra vez termina siendo muy emocional, ¿sí? La persona que quizás está indecisa y se encuentra en el cuarto oscuro y va a emitir su voto, al fin de cuentas tiene que ver con cómo me hace sentir cada uno de estos candidatos, ¿no? Y cuál es el mensaje y cómo este mensaje genera una emoción diferente en unos y en otros. Y lo que no me gustaría que ocurriera es que tener que votar al mal menor, ¿no? Es, bueno, no me gusta ninguno, pero este es menos malo. Sino tener realmente proyectos claros sobre los cuales nos podamos basar y podamos hacer algo que con Oscar decimos siempre, ¿no? Poner indicadores de gestión, ver si se están cumpliendo o no se están cumpliendo, porque en definitiva todos queremos vivir en mejores lugares, ¿no? Y la política ocupa un lugar fundamental para lograr esto. Sebas, queremos aprovechar la oportunidad que tenemos de hablar con Gustavo Nakamura, porque él, como decía al inicio, es un especialista en temas de políticas públicas, pero también es un gran conocedor y en el campo de la acción de lo que es una campaña electoral, de cómo se configura la estrategia del candidato para que posteriormente eso se materialice, como decíamos, en acciones. Pero allí quiero dejar picando la pelota a Gustavo para que luego de la pausa nos digas cuáles son las bases, los pilares que se debe tener en cuenta en este tiempo para lograr un resultado en las elecciones y posteriormente para consolidarlo ya al momento del hacer desde la administración. Eso enseguida,
Nos contará Gustavo Nakamura al regresar de la pausa. Sumamos valor, sumamos al desarrollo productivo de nuestra región y del país, porque producimos de manera eficiente, responsable y segura. Sumamos al cuidado del medio ambiente, porque aprovechamos racionalmente, mejoramos, conservamos y restauramos los recursos naturales. Sumamos al desarrollo social, mediante la educación en valores de nuestros jóvenes y niños, que crecen con una cultura de producción, conservación y sentido de pertenencia. Sumamos al desarrollo de la comunidad a través de accesos a educación, trabajo, salud, recreación sana y calidad de vida. Sumamos valor a todo lo que hacemos, porque hoy producimos sosteniblemente y preservamos nuestra tierra para que mañana sigamos produciendo más y mejor. Bolsa Verde, rentable, ambientalmente sostenible y socialmente transformadora. Seguimos en YTPK, hoy con Gustavo Nakamura. Él es el director del Centro de Innovación en Políticas Públicas del Perú y un gran conocedor del tema político, que es el tema recurrente en este tiempo, y no solamente en Paraguay, sino en muchos países de la región, y él tiene una mirada global. Pero centrémonos en la experiencia paraguaya, Gustavo, y te decía yo antes de la pausa que tu experiencia nos sirve para entender hacia dónde debe poner el foco el político, aquel que quiere hacer políticas públicas y que está pugnando por un cargo que se desarrollará en las elecciones en octubre próximo. Si es que podemos entrar en materia en ese sentido, por favor. Claro que sí. Muchísimas gracias por la pregunta, al contrario. Fíjate, escuchando un poco a Óscar y a Sebastián, resume lo que es una campaña en el fondo, ¿ya? Muchas veces creen la gente que la campaña es algo nebuloso. Lo que primero que hay que tener en cuenta, el objetivo, y creo que pocos políticos hacen, es una buena planificación de la campaña. Pero algunos me pueden decir, bueno, lo que pasa es que, Gustavo, quedan 2 meses, 3 meses para la elección. Bueno, pero nunca es tarde para empezar. Una planificación rapidísima. 1, saber dónde están tus votantes. Si yo le pregunto a uno de los candidatos en este momento, ¿dónde están tus votantes? ¿Cómo votó antes? ¿Cómo fueron las elecciones anteriores? ¿Hay data sobre eso? ¿Cómo se ha movido ese tema en las elecciones? Eso es vital para saber y después hacer un estudio y saber cuál es tu target, donde tus propuestas van a llegar, de acuerdo a las propuestas que estás elaborando. Entonces, primero te necesitas tener por dónde estás. Segundo, obviamente tener un equipo fuerte que te pueda asesorar en temas de campaña, en temas de medios, en temas de redes sociales. Lo que ha hecho Sebastián es importantísimo. En fin, N cosas. El candidato no puede hacer todo. Ojo, cuidado con los candidatos todistas, ¿sí? No puedes. Y hay una tercera parte de las campañas que son muy importantes, el tema del financiamiento. Ojo, el financiamiento y la transparencia de ellos. Si tú quieres mostrar transparencia, y Óscar decía rendición de cuentas, por lo tanto, tienes que ser sumamente pulcro en el manejo de la transferencia y la transparencia de tus cuentas en las campañas. Mucho cuidado con eso. En algunos países incluso son delitos. ¿Ok? Entonces, tengamos muy claro, si tú quieres entrar a un cargo público, con las manos limpias siempre, ¿no? Y salir con las manos limpias. Entonces es importante. Y ahí lo llevo a 3 puntos importantes. Mira, Óscar decía de planificación, te hablaba de planificación. Hemos hablado de algunos temas de ejecución y la rendición de cuentas. En el fondo de todo esto, lo que la ciudadanía está buscando es medidas concretas y por lo tanto tú tienes que saber, tus propuestas tienen que ser de acuerdo a la necesidad de la zona o de la población. Y esa necesidad tú tienes que ver en tu plan o en tus gastos presupuestales o en tus partidas presupuestales cuánto es medible o real que puedes conseguir, ¿no? Algunos, por ejemplo, en algún país, no voy a decir cuál, no es Paraguay ni Perú, es otro, un candidato propuso que tiene un aeropuerto actualmente y a 20 kilómetros propuso que iba a ser otro aeropuerto. ¿Es viable o no es viable? Y hay gente que votó por ese candidato a pesar que dijo eso. Entonces, ¿a cuánto es posible, no? O real lo que te están diciendo. O al costado de una escuela, de otra escuela, en fin.
esto ha habido mucho, ahí hay mucha demagogia también en la política. Entonces, pero la gente, y quedo con lo que Sebastián acaba de decir, la gente quiere que el Estado esté presente y necesita que el Estado esté presente, pero también necesita soluciones concretas. En el tiempo en que estamos, y las redes sociales y la comunicación se ha vuelto vital, no hay tiempo para equivocarse. Disculpen en política. La gente se equivoca y al día siguiente cambió ese voto que de repente eligió por ti, pero al día siguiente ya es oposición. Y la oposición está esperando que tú te caigas. Entonces, es un juego muy complicado, es un partido bien difícil. Ahora que estamos en la Copa América, que se está jugando en Brasil, es una Copa América complicada, es un partido bien, un campeonato complicado. No solamente es cuestión de ganar, sino también cómo gobiernas y con quién gobiernas. Esto es muy importante, y que la gente sepa quién es tu equipo. Y obviamente hay una frase que quiero dejarle siempre, que yo siempre lo menciono: nunca deshumanicemos la política. Ojo, porque la política es un actuar humano. No deshumanicemos, no somos robots, somos seres humanos, tenemos sentimientos, valores, y la gente que vota por ti está esperando algo a cambio. No está esperando un kilo de papas, un kilo de arroz, está esperando soluciones que puedan tener medidas concretas de cómo llevarse un pan a la boca o una generación de trabajo. Para eso tú entras en política y para eso generas una buena gestión pública. Más o menos espero haberte respondido. Sí, genial. Oscar. Le plantearía un poco esto a Gustavo, porque creo que nos va a traer, con su experiencia, nos va a traer un poco de luz también. Gustavo, nosotros decimos aquí en Paraguay fundamentalmente devolverle a las municipalidades su naturaleza pública. Y cuando hablo de su naturaleza pública, hablo ¿para qué está una municipalidad en una ciudad? ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál es su planning? ¿Verdad? Y al mismo tiempo, creo que lo que en este tiempo todos estamos esperando es que dentro de las municipalidades se cambie la parte organizacional y se le devuelva a las municipalidades la calidad gerencial. Entonces, esa calidad gerencial es la que tiene que incorporarse en la municipalidad. Y eso tiene que entender el intendente y sus concejales. O sea, tienen que incorporar conceptos de políticas públicas y de administración pública del Estado. Entonces, Gustavo, en tu experiencia, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo yo el domingo me proclamaron intendente y me proclamaron concejal y el lunes tengo que sentarme? Acá nosotros le denominamos el Lord municipal, le decimos, así es, Roberto, ¿verdad? Le damos un título, ¿verdad? El Lord municipal. Ok. Pero a partir de ahí dejé la política partidaria y me incorporé al sillón, al Lord municipal, y de ahí tengo que empezar a gerenciar. ¿Cómo se hace eso, Gustavo? Oscar, es una pregunta vital para el éxito de un intendente, de un gobernador y de un presidente. Una cosa es la campaña, y acá en Perú le decimos una cosa es con guitarra y una es con cajón. El cajón es un instrumento, ¿ya? Que es de madera. ¿Qué pasa? Cuando tú estás en campaña, tú puedes prometer cosas, y el foro político se calienta mucho. Una vez que fue proclamado, y eres proclamado como alcalde, no eres alcalde de tu partido o intendente de tu partido, eres intendente de la ciudad. Y eso les cuesta a veces a los intendentes cambiar. Y tu equipo de campaña no necesariamente es el equipo que te va a ayudar a gobernar. Disculpen si a algunos con esto les quito opciones de trabajo, pero quiero serles franco. No necesariamente todos los de campaña son aquellos con los cuales te van a ayudar a gobernar. Y lo que más carece
los equipos usualmente son equipos técnicos que conozcan de la gestión pública. Usualmente los técnicos no tienen un carácter político per se. Entonces, ahí yo he trabajado en una experiencia sobre ello, y el alcalde y los concejales entran a un foro político. Los técnicos ejecutarán. Aquel mix que permite esto es aquella figura del gerente, que en realidad el alcalde o el intendente va a gerenciar, pero no deja de ser un actor político. Detrás tendrá que tener un gerente. Bueno, aquí en el Perú existe la gerente municipal o gerente del intendente, o un presidente, dependiendo del director ejecutivo, depende de cómo lo llamen allá, que sea el que pueda articular entre lo político y lo técnico. Eso no hay mucho en el mundo, ¿eh? Pocas personas tienen esa experiencia. No se forma en las universidades de ciencias políticas eso, ¿eh? Eso se forma en la cancha. Yo, Oscar, tú has estado años en la gestión pública. Eso no te enseñan en ciencia política 1 o 2 o marketing 1 o 2. Lo aprendes en el día a día. Entonces, ¿cómo hacer que esto sea posible? Una cosa, tener un equipo de campaña, un equipo técnico, que sea tu equipo el que va a entrar cuando tú gobiernes. Quiere decir que tú tienes que tener muy mapeado tu intendencia y cómo vas a llevar adelante esta gestión. De tal forma que el día 1 que tú asumas, ya tienes el equipo armado y tienes un equipo que va a entrar. Ojo, y con esto cierro, no quiere decir que los que están trabajando actualmente en la intendencia, todos se tienen que ir. Porque ese es un claro error también, que pasa en la política. Entra nuevo gobierno o entra nuevo intendente, se van todos, entra un nuevo equipo. Los que marcharon con él en la campaña de repente. O hicieron las bajadas, hicieron las campañas. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Hay puestos estratégicos y hay que cambiarlos, entiendo yo, pero hay puestos que sí tienes que mantener. Por lo menos un tiempo para hacer esa adecuada transición. Es fundamental ello para poder tener éxito en una gestión municipal, de gobernación, y por qué no decirlo a nivel presidencial incluso. No es tampoco de la noche a la mañana, sino que tiene que ser producto de un proceso, tiene que tener estas dos miradas, ¿verdad? Esa mirada de un líder político, pero con un excelente manejo gerencial en tanto a elegir las personas que le van a acompañar, como que también cuando tiene que tomar decisiones, ¿verdad? Él es el dueño, como solemos decir, de la lapicera, ¿verdad? Entonces, finalmente, ese órgano gerencial, él es el administrador de ese recurso, el ordenador del gasto, como solemos decir, lo que manejamos administración pública. Entonces, tiene que necesariamente patear con las dos piernas, como solemos decir en el fútbol, ¿verdad? Necesitamos ese tipo de cosas, necesitamos ese tipo de gobierno y necesitamos ese tipo de gobernantes realmente, ¿verdad? Yo creo que ese es el camino y fundamentalmente el hecho de trabajar con un equipo. O sea, solo, como bien decía Gustavo, es imposible. Y ahí se ve mucho el liderazgo de saber elegir ese equipo, ¿verdad? Sin dudas. O sea que nos rehuyo al desafío planteado por Sebas, pero vamos a irnos ahora a una pausa, porque realmente es interesante. Yo creo que él hizo una pregunta capciosa, porque la realidad hoy día en nuestro país y en los gobiernos locales y municipales, no sé si por la carencia realmente de un gerente que conozca de la parte técnica y lo pueda asimilar con la parte política, es el elemento o sencillamente el político que está desconectado con la temperatura social y toma sus decisiones conforme a su única conveniencia. Hay que ver qué es lo que está pasando realmente en la República del Paraguay, pero los resultados están a la vista. Tenemos, según la Contraloría General de la República, una pésima rendición de cuentas de los gobiernos locales. Obras que no se hicieron y que el dinero se pagó. Llegaron al colmo en un distrito de una localidad del interior del país, de inaugurar 2 veces un estadio que nunca se construyó. Por ejemplo, cosas que ocurren en Paraguay. Pero vamos a hablar de eso, de cómo separar el trigo de la cizaña, de cómo escoger un buen equipo y cómo el candidato que hoy está en pugna
puede mostrarle al elector de que efectivamente tiene un buen equipo. Y allí quiero entrar con Gustavo Nakamura a la vuelta de la pausa en la construcción de una narrativa que no solamente sea retórica, sino que dé señales de fiel cumplimiento en el futuro próximo. De eso estaremos hablando enseguidita al regresar de la pausa. La firma de auditoría y consultoría BDO desarrolló un plan de respuesta empresarial a la pandemia de COVID-19. El objetivo es la continuidad del negocio sobre la base de la comunicación interna y el sostenimiento de 3 pilares de ejecución: protección legal, protección económico-financiera y reorganización interna. Conozca más ingresando al sitio www.bdo.com.pi. BDO, líderes en servicio excepcional al cliente. Seguimos en YTPK y antes de la pausa decíamos queremos escuchar lo que nos pueda decir Gustavo Nakamura, cómo construir esa narrativa, pero que no solamente sea una canción o la ejecución de violín, como se suele decir también acá en Paraguay, sino que efectivamente esté acompañado de propuestas claras, que sean visiones sólidas y ejecutables, como decíamos al inicio Gustavo Nakamura, pero cómo también sacarle provecho, y perdón por esta expresión, a que la tempestad esté tan patente, tan visible, que cualquier buena obra puede en realidad resultar muy significativa. Pero ¿cómo construir ese proceso, Gustavo? Y también te pido que le respondas a la consulta que nos hacía Sebas en el bloque anterior. Muchas gracias, Roberto. Mira, yo creo que la solución tiene tres vertientes, ¿ok? Una, a más largo plazo, ¿por qué no tenemos ese tipo de gerencias y todo? Por la carencia del sistema educativo en nuestros países de América Latina. Todavía, hablando a largo plazo, el gerente, el intendente, el consultor, el director, todos venimos de un sistema educativo. Y cuando nuestros sistemas educativos todavía no son lo que deberían ser, pues ahí tenemos la deformación, si quieres llamarlo, de base, ¿no? ¿Cuánto de acceso? No hablo de acceso solamente, de cobertura, sino también hablo de calidad, ¿okay? De aprendizaje, de formación universitaria, superior tecnológica, escolar. Primer punto. Segundo, si existe una ley del servidor público, que en Perú existe y creo que en el Paraguay hay, ¿cómo se viene implementando? ¿Cuáles son los bemoles para cambiar? Y cómo atraer talento. Es un trabajo que todavía lo haces, si quieres, a nivel gobierno central, pero tiene que ir bajando a los gobiernos locales. Entonces, si sea un tema meritocrático, también es cierto. Y un tercer punto, que la gente no lo ve, y lamentablemente los políticos no lo ven, es la formación política. Los partidos políticos se construyen solamente a veces para las elecciones, y en América Latina hay mucho de esto, salvo honrosas excepciones que hay, pero en Europa, por ejemplo, y en Estados Unidos, pero voy a hablar de Europa, para no tocar América, voy a ir a Europa en general, el modelo alemán, el modelo español. Tú conoces partidos políticos que no solamente son partidos de campaña, sino tienen un equipo que trabaja, tienen fundaciones que hacen formación política, que hacen mundo político, que tienen hasta medios de comunicación. Fíjate al nivel de profesionalismo que llega esto, hasta tienen servicios de inteligencia. No solamente tiene el país, sino ellos también lo tienen. Entonces, cuando tú tienes una muy buena formación política, y así como en las escuelas de diplomáticos, tú tienes un buen político formado de base y un sistema educativo mejorado, la ley del servidor público se va a gestionar rápidamente, porque algunos serán políticos y otros serán gestores públicos, y hay que diferenciar en ello. Ese mix, alguno tendrá un toque más para uno o para otro. Yo me atrevería a decir que un buen político ha tenido que pasar por una gestión pública. Si no, se va a quedar en el discurso, probablemente. Y ahí entra tu segunda pregunta, la narrativa. ¿Qué narrativa tiene que tener? Lo primero es una narrativa clara, que no sea ambigua. Cuidado con eso,
cuidado con ser ambiguos, ¿sí? Una narrativa que tiene que ser medible, que la gente pueda palpar, sentir, gustar, que perciba, ¿no? Justamente, y que diga, es real lo que me está diciendo. No porque sea creíble o yo, sino porque lo que estoy diciendo es real y es medible. Y en el fondo es una estrategia, la narrativa es una estrategia también comunicacional que apela a algo, en las campañas usualmente, al sentimiento. Las elecciones en el mundo no se ganan por cuántas mejor propuestas tienes. Se gana porque tienes buenas propuestas que son reales y medibles y en un lenguaje sencillo y que llega a la necesidad de la persona. Sobre eso construyes tu narrativa, no al revés. No es con lo que tú quieres, sino es lo que el otro quiere. Eso es lo que tienes que entender. Tu votante quiere. Y a partir de ahí construir esta narrativa. Pero que sea real, vuelvo a decir, medible y no engaña muchachos. Porque la gente lo percibe rápidamente cuando tú no estás diciendo algo que es cierto. Entonces, claro, si no hay un nivel de formación en la población es más fácil engañar, dicen algunos. Ahí está la estrategia. Tenemos que ir avanzando en mejores formaciones, tendremos mejores ciudadanos, seremos mejores ciudadanos y también tendremos mejores políticos. Y nuestra narrativa será más coherente. Y no solamente una narrativa del aplauso y de campaña, sino una narrativa que se mantendrá incluso siendo gobierno. Sebas. No tengo más preguntas de esas para tirar. Pero sí lo que... A mí lo que me viene haciendo ruido hace mucho tiempo ya, de hecho, yo creo que estuve como muy alejado de lo que es la política, es esta sensación como de frustración o de desgano de la gente de si realmente se puede cambiar algo porque los políticos son como una casta diferente, ¿no? Y estaba buscando y encontré esta frase que dice que lo único que necesita el mal para triunfar es que los hombres buenos no hagan nada, ¿no? Y yo creo que, y más con el nivel de participación que hubo bajo este fin de semana, es cómo hacemos para involucrar más al ciudadano que no está metido en política, pero entendiendo que todo ser es político, y que está viendo más el partido desde afuera, y generar como una verdadera democracia donde sí participemos todos, si vamos como a la excepción, no a lo que pasó en realidad. Y hoy creo que tenemos medios tecnológicos para generar como una mayor comunicación. No sé, creo que hoy podemos hacer encuestas online, virtuales, de una manera mucho más rápida que hacer, no sé, un plebiscito o algo por el estilo. Pero que realmente el ciudadano pueda tener más participación, más voz, y que pueda participar incluso en la construcción de la narrativa. Porque si no queda como un ejercicio que la narrativa se arma de la carpa de campaña hacia adentro, sin escuchar qué es lo que está pasando. Quizás se hace como algún pequeño sondeo, pero no es una construcción conjunta, ¿no? Donde no solamente es la narrativa, sino también está la pregunta de qué es lo que necesitamos. Y hay una respuesta y podemos escuchar y pasar de una construcción dialéctica a una conversación, ¿no? Pero bueno, lo tiro más como inquietud. Hoy tengo más preguntas que respuestas. Gustavo. Mira, cuando Sebastián estaba hablando, a mí se me ocurren varias ideas, ¿ok? Voy a soltar varias pepitas, como le decimos acá, pepas. La ciudadanía quiere un espacio donde sea escuchada, y las redes sociales lo permiten. No por Twitter, porque ojo, el Twitter tiene sus matices y viene a ser un callejón sin salida a veces, ¿no? Pero hay redes sociales, acá por ejemplo en el Perú, en un canal de televisión, el alcalde de Lima, ¿no?, decidió tener un espacio de 5 minutos diarios donde se dice escucha a tu alcalde, ¿no? O tu alcalde te escucha, una cosa así. Claro, uno dice, pues en 5 minutos, ¿qué va a hacer? Pero, oye, ya de lunes a viernes, un espacio que tiene el alcalde, donde a micrófono abierto, un ciudadano o dos ciudadanos le preguntan, no seleccionas la pregunta,
Ojo, no está armado, ¿no? Que yo ya, Sebastián va a poner, ahora se va a llamar Kakasu y Kakasu va a responder. No. Real. Y ha tenido acogida. Fíjate, ya ha tenido acogida. ¿Ha mejorado sus niveles de aceptación? Sí. Pero al principio todo el mundo se reía. ¿No? Yo tengo el gusto de conocer al alcalde de Lima. Además, yo soy concejal ahorita de Lima, metropolitana. Y yo soy de oposición, por si acaso. No soy del partido de gobierno de él. Y hay que hablar de las cosas buenas que hace, así sea un opositor. Ese es el gran problema también en la política. No, si eres opositor, todo es malo. Todo es malo. Ese es cuando tú no estás pensando en la ciudadanía, estás pensando en tus intereses. Entonces, sí, lo que dice Sebastián es correcto. Yo creo que hay mucha gente que no conoce, que tiene esa sensación de la política, pero ¿cómo abres las puertas a la política, a la ciudadanía? Con partidos políticos sólidos, con partidos que inviertan en formación, con partidos que inviertan en conversatorios, que en jornadas de liderazgo, a lo mejor lo que hace Sebastián en coaching. Hoy se habla de coaching de políticos también en el mundo. Entonces, necesitamos que los partidos políticos no sean el lugar solamente donde diga, a ver, la primaria, ¿quién va a ser el candidato? ¿Quién quiere? Roberto, ya Roberto en la lista 1, Oscar en la lista 2, y nos peleamos por... No es eso la política. También tiene que haber formación en los partidos. Si no lo hay, tenemos los niveles de políticos que tenemos. Entonces, en algunos países ya se da una partida presupuestal de acuerdo a la representación nacional que tiene el partido para destinar ese presupuesto estrictamente para formación y capacitación. Por ejemplo, del Tesoro Público. Obviamente auditado por la Contraloría y todo lo que implica, Pero, por ejemplo, ese es un mecanismo que ya ha surgido en otros países. Existen fundaciones del mundo que apoyan iniciativas políticas y apoyan formaciones. Yo insisto, ¿por qué en la formación? Aparte por el core educativo, es que creo que la formación te va a dar esos políticos o esos gestores que tú necesitas. Y también que se vayan equivocando paulatinamente, ¿no? No pensemos, algunos quieren ser ministros de la noche a la mañana, otros quieren ser presidentes tan rápido. Piano, haz carrera política, como dice. Y esto pasa en muchos países, ¿ah? En Europa pasa muchísimo. Primero son concejales, algunos son alcaldes, ¿no? Allá le llaman ayuntamientos, de ahí saltan al Congreso Nacional y después llegan a ser en algunos lugares eurodiputados, ¿no? O parlamentarios andinos, en el caso de la región andina. Es paulatino. Yo creo que también tenemos que aprender que la política es un ejercicio de aprendizaje, es un ejercicio de ir creciendo paulatinamente, ¿no? Y obviamente, pero como voy a dejar esta frase, primero ganar para después gobernar. En este contexto donde están viviendo en Paraguay, los intendentes, los candidatos tienen que ganar primero para después gobernar. Gustavo, Oscar y Sebas, vamos a hacer una última pausa y luego de la pausa, obviamente le vamos a ceder también la palabra a Oscar para que haga sus consideraciones, pero a mí me gustaría, Gustavo, entrar más en el campo del día a día del país y particularmente de uno de los distritos electorales más importantes que tiene la República del Paraguay, que es el Distrito Capital, porque está teniendo algunas peculiaridades y en la ponderación política incluso tiene mucho significado porque puede ser ya una especie de plebiscito de lo que serán las elecciones generales del 2023. Y se da también una situación bastante peculiar porque ha sido el distrito donde se ha acentuado una confrontación del partido de gobierno entre los dos movimientos que tienen como líderes, uno nada más y nada menos que al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, que fue, digamos, el movimiento perdidoso en estas elecciones internas, y el otro le tiene como líder al expresidente de la República, Horacio Cartes, y es el movimiento Honor Colorado. Y por otro lado, el Partido Liberal, que es el que podría llegar a tener, dadas las circunstancias, una mayor oportunidad de poder hacerse del poder en la capital, tiene a un ciudadano que viene con una muy buena reputación del sector privado, un político que está de alguna manera bien amigado con los medios de comunicación porque tiene mucho espacio y por lo general suele tener muy buena aceptación y tiene como esas particularidades el Distrito Capital. Y te quiero comentar luego de la pausa con qué idea se ha construido
la campaña electoral en estas elecciones municipales, a pesar de que no se habló de propuestas, quedó un tema allí que puede ser aprovechado, ya sea por el candidato que está hoy en el ejercicio del poder para reconfigurarse o para aquel que quiere hacerse del poder, cómo lo puede utilizar. Dejo allí picando la pelota, hacemos la pausa y enseguida regresamos. Último bloque de este episodio de YTPK, hablamos de alto gerenciamiento político en este episodio y ya nos estamos anticipando a lo que va a ser el escenario de los próximos días, semanas y meses hasta que llegue el mes de octubre, donde se desarrollarán las elecciones municipales en nuestro país. Y le decía antes de la pausa a Gustavo Nakamura que el Distrito Capital tiene como características muy peculiares por la ponderación política misma, pero también por cómo se fue construyendo algunas ideas a lo largo de estos comicios internos. Y a mí me quedó una curiosidad, digo también como periodista y en el ejercicio del día a día y en conversación con los candidatos, de que hay una idea que quedó plasmada, Gustavo, en Asunción, y es que Asunción es una ciudad donde nadie quiere vivir o donde cuesta mucho vivir. Y la construcción de esa idea la hizo el propio intendente en ejercicio de sus funciones, porque uno está viviendo en una ciudad aledaña que es la ciudad de Lambaré. Cuando se le hizo la consulta, él dijo que efectivamente era por una cuestión de costos y de oportunidad. Es difícil tener una propiedad en la capital, decía siendo el intendente. Y lo que uno ve en el Distrito Capital es una ciudad ajada, descuidada, sucia, con muchos baches en las calles, difícil de transitar. Entonces es como que el Distrito Capital también refleja un poco el descuido y los efectos de esta pandemia. Y me imagino vos como un experto en la construcción de campañas políticas, lejos de tener una percepción negativa como yo lo estoy haciendo, quizá también puedas ver allí un escenario de oportunidades acerca de hacia dónde poner el foco de las actividades de cara a estas elecciones de octubre. Sí, bueno, mira, yo creo que un primer error es decir que no en el distrito donde tú gobiernas sea un lugar poco apetecible vivir, ¿no? Una cosa es que tú digas, bueno, yo vivo fuera de la ciudad porque no me alcanzan los recursos o porque yo he ido antes fuera. Pero la pregunta es, no es un requisito vivir en la ciudad, no sé, en las leyes electorales del caso de Paraguay, pero en el Perú, si tú vas a postular por un distrito, tienes que vivir en ese distrito. Ojo, Pero bueno, no voy a entrar al tema judicial y al tema más leguleyada que le llamamos aquí. Allí sí te quiero hacer una aclaración. Sí. El intendente no tenía ningún impedimento de carácter legal, fue un reproche más bien moral, porque él estaba radicado en Asunción, se mudó a la ciudad de Lambaré porque allí compró una vivienda que en realidad está a nombre de su esposa y él lo aclaró. Perfecto, está muy bien que él viva allá y será un lugar bonito, perfecto. Pero el mensaje comunicacional, si tú estás siendo gobernador o intendente de una ciudad, tú mueres con esa idea, ¿no? Ese es algo que tú no puedes, o sea, ese es un error garrafal, yo creo, es mi opinión. No puede decirse muchas cosas, pero creo que es un error de parte de él. Ahora, tú has mencionado más o menos cómo se ha configurado en este tema de la intendencia en Asunción. Fíjate, es curioso, es curioso que no es, si bien es el partido de gobierno, o una facción de repente, pero no es el candidato del oficialismo, si quieres, en este momento, que ha ganado las primarias en el gobierno para la intendencia. Esto te dice el termómetro también, a veces, cuando una gestión o está bien o está mal, no voy a criticar la gestión de uno o de otro, pero te juega la pasada, como decimos acá, llevas ese muerto o esa mochila, a favor o en contra, ¿ok? Entonces, te tienes ahorita ya un candidato que viene de un expresidente que algunos en Paraguay, cuando yo he ido, he tenido el gusto, gracias a Sebastián y a Oscar, que me han invitado 2 veces
El tercer vuelo se quedó por la pandemia, ahí estaba en la puerta del avión y ya que vino la pandemia, pero es un presidente que ha sido recordado porque sus obras y todo, y exitoso, y es empresario, porque cuando tú preguntas en el mundo político, incluso de Sudamérica, el señor Horacio Cartes, es reconocido como un empresario que también fue presidente del Paraguay. Fíjate, mírate, ¿eh? O sea, empresario que fue también presidente, no es presidente empresario. Entonces, tienes esto y tienes una nueva facción, que hoy sale en la oposición con este candidato, incluso, bueno, no es familiar mío, por si acaso, soy Nakamura y creo que él es Nakayama, ¿ya? Hay que recordar. Aunque yo tengo tíos Nakayama, pero están en el Japón, por si acaso, y primos. Pero, y tampoco es familia de ser, creo yo, ¿eh? O sea, no, eres argentino, así que para que la gente no diga algo. Entonces tienes dos facciones, pero ninguno es del partido oficialista. O sea, per se. Eso es una gran ventaja que están teniendo ahorita. Ahora, yo creo que es lo que viene ahora de ambos candidatos es qué propuestas concretas van a decir a la población y que sean reales de acuerdo al presupuesto que tienen. Tú acabas de decir, las pistas están llenas de baches. Okay. Bueno, esa es una función de la alcaldía. De repente los alcantarillados no necesariamente. En Asunción llueve muchísimo y el agua se desperdicia de una forma brutal. En otros países esa agua lo necesitamos a gritos. Bueno, ahí te dejo ideas que él puede comenzar a ver, que la ciudadanía vea que hay mejora de calidad de vida. Porque un alcalde lo que tiene que buscar, un intendente, es calidad de vida de sus conciudadanos, de esa población. Que tenga ganas, que la gente diga, yo quiero ir a vivir a Asunción en vez de ir al otro lado. Porque en el otro lado, sí es bonito, pero Asunción es más bonito. Y no solamente porque cuesta más o cuesta menos, sino porque disfruto, hay calidad de vida. El transporte público es mucho mejor. O sea, tiene que gustarte vivir en la ciudad que vives. O sea, y eso lo tiene que transmitir el alcalde con propuestas. Y también creárselas. El candidato que haga eso, yo creo que va a tener la opción de ganar. Oscar, te dejamos allí, estamos más o menos ya ingresando a la recta final del programa. Queremos unas consideraciones tuyas también de todo lo dicho. Yo dejo este mensaje. Ese gerente que estamos precisando nosotros, y creo que la ciudadanía en general pide a gritos, es un gerente que tiene que empezar a trabajar con el sector privado de cerca. Y creo que hay muy buenos ejemplos, ¿verdad? Fundamentalmente con aquellos intendentes que así lo están haciendo. Y el sector privado creo que está también ansioso de escuchar de cómo poder trabajar mejor incluso, ¿verdad? Y yo creo que esa es debería ser una gran salida para ese intendente que hoy necesita gerenciar. Y escuchamos permanentemente, Roberto, esto, que los recursos son escasos. Entonces necesito aliarme con el sector privado, necesito hacer políticas públicas, sentarme con el sector privado, dibujar con el sector privado, analizar con el sector privado qué cosas hoy son necesarias para el buen gerenciamiento municipal, y eso tengo que empezar a exponer, porque es cierto, en estas internas yo no escuché de ningún candidato ninguna propuesta, ni de aquel que se esperaba rendición de cuentas, ¿verdad? Porque hay un candidato que ya está, ¿verdad? Ya está ejerciendo. Entonces de ese candidato se espera una rendición de cuentas, y no una rendición de cuentas fiscales que siempre solemos decir, sino el concepto de la accountability, el de rendir cuentas con responsabilidad, el rendir cuentas a la ciudadanía, que es otro tipo de rendición de cuentas. Entonces dejo esa pelota ahí picando, mi querido amigo Roberto. Muy interesante realmente, porque es un ejercicio que no solamente hay que hacerlo esperando el resultado de una auditoría especial de Contraloría. Al contrario, tiene que partir de la iniciativa del propio gestor. Nos quedamos hoy, creo que, con ese concepto del gerente político, gerente público. Sebas, ¿algunas consideraciones finales? Cortito, porque sé que no tenemos mucho tiempo. Einstein tenía una frase que es:
que la definición de locura es querer lograr un resultado distinto haciendo siempre lo mismo. Y yo creo que muchas veces nos cansamos de ver siempre lo mismo, incluso por campañas que uno apuesta, ¿no? Y dice, sí, la verdad que me convence, pero terminan siendo siempre lo mismo, ¿no? Y creo que tenemos que empezar a hacer cosas diferentes, sobre todo si queremos tener resultados distintos. Excelente. Y por último, Gustavo, no quiero perder la oportunidad como cierre del programa. Tengo entendido, Oscar, Sebas y Gustavo, que a través de esta plataforma y en una colaboración especial de BDO y el Centro de Innovación de Políticas Públicas, estarán dando un seminario para hablar precisamente de estos temas que hoy estamos discutiendo. Sí, estamos haciendo un seminario junto a BDO para el 14 y 15 de julio ya tenemos algunas fechas y va a ser totalmente gratuito, ¿no? Todavía no puedo adelantar en este momento, pero pronto les podemos dar novedades. Por ahí traemos una fundación extranjera para auspiciar y entregarle su diploma también a los participantes, o sea, es decir, a los candidatos que libremente quieran acceder, porque va a ser una formación totalmente gratuita, porque lo que queremos es llegar a ellos, darles algunos insumos, a todos, el partido que sea. Esto es importante, porque esa es la democracia. La libertad y la democracia se ejerce invitando a todos. Ya el que no quiere ir, bueno, no pasa nada, ¿no? Tiene toda la libertad para no ir. Y los que quieran, bienvenidos sean, porque la idea es intercambiar justamente algunas experiencias con expertos nacionales, paraguayos, internacionales en mi caso. Estamos viendo por ahí traer a algún alcalde exitoso también de otra zona, de otra parte del país, del mundo, perdón, de Sudamérica, para que también pueda compartir. Ahí hay algunas sorpresas que lo iremos comentando poco a poco, vamos a ir soltando las novedades de ese seminario. Y lo más importante es que es gratuito y es virtual. Entonces ya no hay justificación. No hay excusa. No hay excusa. Excelente. Bueno, y vamos a estar, por supuesto, a través de YTPK también dando detalles de lo que será ese seminario en la quincena del mes de julio. Gracias, señores, por su tiempo. Gracias también por permitirnos llegar con este mensaje a la ciudadanía y, por supuesto, también a la clase política que necesita estas herramientas para mejorar su gestión, porque una mejora en la gestión del gerente político público pues se traduce en mejores resultados y mejor calidad de vida para todos nosotros. Ese es el nutriente que lanzamos hoy en este episodio de YTPK. Muchísimas gracias por la atención y preferencia. Nos reencontraremos en el siguiente capítulo. Hasta entonces. YTPK fue presentado por Unicop, Central Nacional de Cooperativas, con los auspicios de Drelisman Abogados, Pretor, CMS, Declaramos Victoria a la Incertidumbre, Unión, SRL, una empresa orgullosa de su pasado, su presente y apasionada por su futuro, ECOP, cultivando lazos de confianza, VIXA, Buró de Información Comercial, detrás de cada persona hay una historia, con el apoyo de Metiri, Soluciones de Recursos Humanos, y GDM, Gestión de Mantenimiento, un programa de BDO, Auditores y Consultores y Capital Humano. Construimos vínculos.